Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Martínez, mi matrícula de estudiante es AL101660 y este es mi proyecto integrador de literatura 1. A continuación veremos características sobre las 4 etapas que pasó la literatura hasta formarse la literatura moderna que conocemos hoy en día. Primero, antes que nada, veremos qué evolución ha tenido la literatura desde la época medieval hasta la literatura moderna o contemporánea, ya que esta ha ido evolucionando y se ha ido formando dependiendo de las características y el entorno social en el que ésta se ha desarrollado, pues cada una cuenta con características únicas de la época. Durante la época medieval, la religión era monoteísta. Esto querría decir que era un solo Dios y todo giraba en torno a él, lo que se reflejaba en su literatura. En aquella época lo que predominaba eran los cantares. Estos textos venían con narraciones épicas en versos, muchas veces relatados por juglares, ya que en ese tiempo mucha de la gente no sabía leer ni escribir. Por otro lado, la literatura clásica son todas aquellas obras literarias de las civilizaciones griega o romana. Estas obras son importantes debido a su influencia en el arte, la cultura, la filosofía y la literatura occidental. A partir de esta es donde nacen los subgéneros epopeya, mito, leyenda y fábula. La etapa de la literatura en el Siglo de Oro fue muy importante, pese a que no duró un siglo. Durante ese movimiento se creó una gran cantidad de obras artísticas literarias en volumen y cantidad. Este movimiento sobre todo se dio en España después del Renacimiento. Durante esta época es cuando nacen los subgéneros narrativo, lírico y dramático. Finalmente, tras la evolución de la literatura y las características de las épocas anteriores, surge la literatura moderna con el movimiento de la Revolución Industrial. Este tipo de literatura ya denotaba estructuras más complejas. A raíz de la literatura moderna es que nace el movimiento social, la Ilustración. Este movimiento apoyaba que el conocimiento humano podía combatir los males sociales. De este movimiento salieron o surgieron nuevas corrientes, las cuales fueron el romanticismo, el realismo y el modernismo. Un ejemplo de la literatura, de la poesía épica y el más representativo es la Divina Comedia, escrita por el poeta Dante Alighieri, que relata la historia de Dante que recorre el infierno junto a Virgilio, un poeta romano, quien le explica el orden y la jerarquía en el que los humanos son castigados por sus pecados. Este fue mi proyecto integrador. Gracias.